Como pueden ver, he titulado, falló un tris ahí la pantalla, pero he titulado mi mensaje, Mi Batalla. Batalla es una palabra que es parecida a guerra, ¿verdad? Como cuando dicen, se fue a la guerra, se fue a la batalla. Y me preguntaba mucho con este texto bíblico, con este título, perdón, de mi prédica, ¿qué actitud tendríamos nosotros, la iglesia, frente a una batalla? ¿O qué actitud tendríamos como iglesia frente a una guerra? Y muchos se preguntarán y dirán, pero ¿frente a qué guerra? ¿O es lo que está pasando? ¿O es lo que estamos viendo en las noticias? No, muchas veces no es la guerra que estamos viendo, sino la guerra que estamos viviendo. Y yo no sé con qué batalla tú hayas venido el día de hoy, con qué estés batallando en tu vida, qué lucha internamente estés teniendo, pero sí sé que hoy vamos a aprender qué actitud podemos tener frente a esa batalla. Entonces, ¿cómo estás respondiendo tú a las guerras y a las batallas que vives? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo aplicas? Cuando hay ese tipo de momentos que muchas veces se vuelven incontrolables, ¿verdad? Porque muchas veces no controlamos lo que vivimos cuando estamos pasando un momento difícil. Hay dos opciones en la batalla: huir o quedarte. No hay más. Entonces, ¿cuántos han huido a una situación difícil? Bastantes, amén. ¿Y cuántos se han quedado también en situaciones difíciles? La batalla, por lo general, o estos momentos difíciles, cuando los comenzamos a vivir, muchas veces se apodera de nosotros el miedo dentro de esto, ¿sí? Y sé que de pronto en estos últimos días, con tanta noticia y tanta cosa que estamos viendo, el miedo se ha apoderado de nosotros. Y tenemos miedo, ¿por qué? Yo sé que la guerra no está ocurriendo aquí, pero tenemos miedo de ver lo que está ocurriendo en otros países, de ver la manera en la que están reaccionando seres humanos como usted y como yo frente a situaciones que muchas veces son incontrolables, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para controlar una guerra en otro país. Entonces, quiero hablar de esos factores que se convierten en ese miedo que sentimos y cómo caemos en el miedo o cómo caemos en nuestra propia batalla, ¿sí? Porque, como les dije, se huye o te quedas, pero muchas veces huimos y caemos porque ya no aguantamos el peso de la batalla que estamos cargando. Entonces quiero leer un texto en Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice? No temas. Y yo sé que cuando a uno le dicen no temas y está pasando por un momento difícil, es complicado echar ese miedo fuera de uno, ¿sí? Yo no me imagino qué sentirán las personas que están viviendo ahorita en estos momentos la guerra y se acuestan a dormir, pero se acuestan a dormir con un temor de sin saber si el otro día amanezcan vivos, de sin saber si sus familias quizá ya los ha explotado o han estallado con una bomba, de sin saber qué será el futuro de ese país, qué se levantará más contra su nación. Entonces, cuando dice no temas, y muchas veces sentimos ese temor, tenemos que apoderarnos de esa palabra, ¿sí? Cuando el Señor te dice a ti no temas, tú tienes que decir no temo, ¿sí? Y apoderarte de la palabra, porque si sencillamente lo lees como un texto bíblico, como yo lo acabo de leer, y lo dejas pasar, créeme que esa noche, al siguiente día o el siguiente mes vas a seguir sintiendo el mismo miedo. Entonces, ¿cómo caemos en nuestra batalla? El primer punto: ignorando consejos sabios. Muchas veces nos caemos cuando le cerramos el oído a cosas que son correctas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos digan sea bonito, ¿sí? A que todo lo que nos corrijan sea con palabras de amor, de bendición, de alegría, que nos traigan de pronto un impulso más allá o que nos lleven más allá a salir de nuestra batalla. Pero a veces no son solo las cosas lindas, a veces nos tienen que hablar fuerte. ¿Qué noté yo el miércoles? ¿Cuántos estuvieron aquí en el servicio del miércoles? Levanten la mano. Bueno, algunos, no muchos. El miércoles hubo un silencio total, que lo hablaba con alguien.
¿Y por qué estaban tan callados? Es mi pregunta. Porque fue un mensaje de exhortación, ¿verdad? Entonces, no todas las veces te van a hablar de la manera en que tú quieres. Muchas veces te van a decir cosas que van a ser fuertes para ti. Lo importante es que tú no ignores el consejo de los sabios. Es que tú no ignores las palabras que realmente vienen ¿de qué? De parte de Dios y no de los demás. Y no hablo en cuanto a sabiduría de la persona más inteligente, de la persona más estudiosa, de la persona más experta, del que tiene más experiencia. No. Hablo de una persona que es sabia para hablar. Hablo de una persona que es sabia cuando abre su boca a la luz de la Biblia y a lo que tiene en su corazón. Entonces, que no caigas en tu batalla por hacer ¿qué? Caso omiso a los consejos sabios. Y quiero leer un texto en Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿qué más claro que una forma o un factor de que el miedo no se apodere de ti y tú puedas pararte o seguir firme en esa batalla es no ignorando los consejos sabios? Segunda cosa que nos hace caer en el miedo y en la batalla, haciendo caso muchas veces a las voces incorrectas. ¿Por qué? Porque cuando hemos vivido momentos de desesperación, como los que en algún momento de mi vida he vivido y aún sigo viviendo, uno empieza a escuchar muchas cosas. Uno deja que muchas personas opinen de la vida de uno y eso no es bueno, iglesia. Que todo el mundo opine de ti, que todo el mundo te diga qué tienes que hacer, que todo el mundo se meta, por decirlo así, en tu vida, porque hay unos que tú permitas que se metan y hay otros que se meten de chismosos en tu vida, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener tacto con esas personas que nos están hablando, con eso que estamos escuchando. ¿Qué dice esa voz incorrecta? Y muchas veces la voz incorrecta es ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría. ¿Sí? Estamos en medio de una batalla y la mayoría te dice renuncia, deja eso, suéltalo, tú tienes que soltarlo. Y como la mayoría lo dice y solo una persona te dice que no, tú lo sueltas. Tú renunciaste a un sueño, renunciaste a un trabajo que era lo que te gustaba, renunciaste a un matrimonio por el que venías luchando y aún quedaba algo por hacer, pero aún así decidiste renunciar. ¿A cuántas cosas ustedes no han renunciado por escuchar la voz incorrecta? ¿O cuántas veces no se han rendido en una batalla por no entregarle el control a Dios o por hacer lo que dice la mayoría? Porque estamos en una sociedad que todo al son de lo que dice la gente, ¿saben? Entonces todos hacemos esto, todos lo hacemos, todos marchamos, todos protestamos, todos protestamos. ¿Y por qué no haces más bien algo tú, algo diferente? No lo que hacen los demás. Amén. Entonces, Isaías 8, del 12 al 14 dice: no llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. A la gente le da miedo cuando los reyes se juntan para hacer planes de guerra. Pero iglesia, ustedes no deben asustarse ni tener miedo. Yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. Amén. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos aquí son temerosos del Espíritu Santo, de Dios? Yo creo que eso es lo principal, ¿saben? Muchas veces nos dejamos atemorizar por el miedo de la situación, pero es cuando tenemos que buscar ese temor de Dios, ¿saben? Y a veces nos falta, decimos que estamos bien, pero no somos temerosos de Él. Y ahí Él dice, tranquilo, no se asusten, tienen es que adorarme y temerme a mí. Y yo sé que usted de pronto hoy está viviendo una situación difícil, de pronto usted está batallando con algo. No sé usted cómo haya venido el día de hoy. Pero déjeme decirle que si usted decide temerle a Dios en medio de su batalla, de su guerra, de su lucha con la que usted está, Él le va a dar la victoria de esa batalla. Pero tiene que decidir temerle a Dios, amén. Y no sé si les ha pasado que muchas veces nos sentimos pequeños cuando el miedo o cuando una situación se apodera de nosotros.
¿Por qué? Porque nos sentimos insignificantes, nos sentimos que no podemos hacer nada, sentimos que de pronto no somos lo suficientemente grandes para poder luchar con una situación, que lo que hacemos de pronto en nuestras fuerzas no logra solucionar lo que estamos viviendo. Y hace poquito estaba leyendo un libro que lo recomiendo de paso y se llama Gusanos, es del pastor Fabio Gil. Yo creo que algunos de ustedes ya se lo habrán leído, no sé si otros no, pero lo recomiendo que se lo lean. Y él hablaba, se llama Gusanos el libro, y él hablaba acerca del gusano, de lo que hacía el gusano, de la función del gusano, de cómo estaba en la tierra y al final qué trabajo bueno hacía el gusano. Y él hablaba también de lo insignificante que era, porque todos conocen acá el tamaño de un gusano, ¿no? Es pequeño, pero lo que hacía, la manera en la que soportaba lo que le viniera, la función que cumplía en la tierra, era impresionante. Y me impresionaba él cuando él decía que éramos tan insignificantes como un gusano. Y muchas veces nos hemos sentido así de insignificantes, no solo en una batalla, en la vida diaria. No sé si alguno o alguna se siente identificado, que donde usted va usted se siente insignificante, se siente pequeña o pequeño. Siente muchas veces que no le dan el valor o el lugar que se merece, o no tiene la posición que usted quiere. O usted se siente también pequeño cuando pasan situaciones que se atemorizan totalmente de usted. Le voy a contar una historia chistosa, cómica, que me pasó a mí hace unos años. Hay algo a lo que le tengo muchísimo miedo y es a las catástrofes naturales. Es algo que realmente ni usted ni yo lo podemos controlar. El último temblor que me acuerdo que fue bien, pero bien duro, yo estaba en mi casa, sola. Resulta que mi forma de reaccionar, por decirlo así, no reacciono, ¿sí me entiende? No sé cómo explicárselo, sino que me quedo quieta. Entonces, resulta que yo estaba acostada en mi cama y tiembla. Entonces, cuando tiembla, yo como que, se me mueve así una mano. Y yo, y como que me miro la mano, pero entonces yo dije, no, ¿qué pasó? Entonces me paro yo. Y cuando yo me paro, yo siento que el cuarto está así. Y yo dije, no, me paré muy rápido, medio mareo. O sea, yo, en mi cuento, ¿no? En mi historia. Y me paré cuando yo veo la persiana así. Y cuando yo veo que se está moviendo, yo dije, no, yo tengo que rápido ir afuera. Si yo veo que los del apartamento, los del piso están gritando, está temblando, porque yo podía hacer mi psicosis porque pienso mucho las cosas. Y cuando yo salgo y abro la puerta del apartamento, las vecinas, está temblando, no sé qué. No, ustedes no saben lo que yo sentí. Se me adentra un miedo, o sea, el temor literal, ahí me sentí pequeña. Me atemoricé terrible y como yo no reacciono, que yo abrí la puerta y me fui y me bajé. Y ya iba llegando yo al primer piso y yo en el primer piso, cuando en el primer piso reaccioné. La puerta abierta, no había bajado llaves. Creo que no tenía zapatos, o sea, yo no sé en qué estaba pensando. Y yo dije, luego nos van a robar el apartamento, la puerta, mi mamá. Yo dije, no, Dios. Y entonces, ¿qué hice yo? Me devolví, pero seguía pensando en que estaba temblando. A lo que yo me devuelvo rapidísimo, yo me devuelvo y yo dije, ahora sí me morí. O sea, yo dije, de aquí a que yo me devuelva, y luego vuelva a bajar, se cae, el edificio se cae. O sea, perdí lo que había ganado bajando al primer piso. Pues me sentí tan así que entonces yo subí, reaccioné, cogí las llaves, ahí sí cerré. Y no me van a creer, bajo yo las escaleras. Yo dije, no, todavía tengo tiempo de salvarme. Yo me arrepentí, ¿no? Mientras por si algo estaba mal, me arrepentí, subí las escaleras rapidísimo, no sé qué. Y entonces saqué todo y cuando ya iba volviendo a bajar, porque yo decía, todavía hay esperanzas de que me salve. O sea, no está todo perdido. Y bajé yo por las escaleras y bajo rápido. No, y cuando voy bajando, una señora mayor, con todo el respeto a las abuelitas, señoras mayores o adultas, iba así bajando la escalera. Así. Ay, yo no sabía si empujarla, alzarla. No, yo no sabía qué hacer. Pero logré salvarme, aquí estoy y eso es lo importante. Pero ¿a qué voy con esta historia? Que es chistosa y por eso dije que era graciosa. A que yo me sentí pequeña y a que el miedo muchas veces en medio de nuestra batalla o de lo que estamos viviendo no nos deja reaccionar. En mi caso yo no reacciono cuando hay una situación bajo
bajo presión no reacciono, me quedo quieta. Y eso está mal. Nosotros como iglesia estamos llamados a reaccionar, ¿sí? Por más pequeñita o pequeñito que tú te sientas, tú estás llamado a reaccionar, tú estás llamado a enfrentar ese miedo, tú estás llamado a hacer algo. Entonces, ¿qué actitud tienes tú frente a esa situación? ¿Qué pasó cuando yo me atemoricé? Yo en ese momento, al principio no pensé en Dios ni en nada, solo en salvar mi pellejo, ¿no? Yo bajaba y bajaba y bajaba. Cuando yo ya me sentía perdida y yo pensaba que ya, mejor dicho, me iba a morir, ¿qué? Empecé a reconocerlo, ¿no? Dios mío, perdóname si tengo algo mal, no sé qué. Me di cuenta tarde de que tenía que reconocerlo. Me di cuenta tarde de que mi dependencia era totalmente de Él. ¿Sí? Entonces eso pasa muchas veces en nuestra batalla. No pensamos, no reaccionamos, nos quedamos quietos. Y eso es lo que no debemos hacer, iglesia. Entonces, ya, tan bello. Entonces, ahora, identificando los dos factores del miedo, ¿cómo peleo la batalla? Ustedes se preguntarán, pastora, pero ¿cómo hago para vencer ese miedo? ¿Cómo peleo mi batalla? Yo sé que son batallas diferentes. Yo sé que si yo le pregunto a alguien de aquí qué problema tiene y a otra persona de allá, seguramente su problema no va a ser el mismo. Seguramente su batalla no es la misma. ¿Sí? Pero le voy a dar 3 puntos que le van a ayudar a usted a pelear esa batalla, a pararse en la batalla. El primero de ellos es: ¿qué actitud estás teniendo tú frente a tu propósito? ¿Sí? ¿Qué actitud estás teniendo frente a las situaciones difíciles que se presentan? ¿Sí? Sabemos que obviamente esas pruebas y esas cosas que vienen, que muchas veces son difíciles y muchas veces nos cuestan, tienen un propósito al final. Y ustedes más que nadie lo saben. No lo entendemos al principio porque es difícil y complicado de entender, pero al final no son una casualidad. Dios tenía eso planeado para enseñarte algo. Dios tenía eso planeado para ponerte como un guerrero del reino que tú eres, o como una guerrera. Entonces, ¿qué actitud tienes tú frente a ese propósito? ¿Y a qué me refiero con actitud? Actitud sabia que produce una liberación, una libertad. Entonces, al tú tener una actitud sabia, vas a actuar en libertad en tu propósito. ¿Sí? Y quiero ir a un texto bíblico que está en Proverbios 28:26. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Caminar en sabiduría. Cuando tú tienes la sabiduría y tú empiezas a pelear tu batalla, tú tienes libertad para hacer cosas. Porque muchas veces usted en la batalla se siente amarrado. Muchas veces en el proceso difícil que usted está viviendo, usted se siente amarrado o amarrada. Y usted necesita libertad para hacer cosas. ¿No le pasa que cuando usted gana la batalla usted se siente como libre? Usted siente que soltó un peso de encima, usted siente que dejó algo atrás. Entonces, qué bueno que esa sabiduría que Dios ponga en tu mente el día de hoy, que la sabiduría con la que tú salgas el día de hoy, te permita tener libertad para adorar, te permita tener libertad para servir, te permita tener libertad para hacer lo que realmente Dios te ha llamado a que hagas tú. Pero que salgas de aquí teniendo una actitud sabia que te permita actuar consecuentemente con la batalla que estás viviendo. Amén. Ahora, y no solo hablo de la libertad que usted esté viviendo, con la batalla que usted esté viviendo. Estoy hablando a que nosotros como iglesia tenemos que orar por la libertad de las otras naciones. Esto también es un llamado para que ustedes oren por lo que está pasando por los demás. Libertad en los países, en las naciones que están pasando la situación difícil ahora. Libertad muchas veces para ese amargo corazón que están teniendo los gobernantes porque no están gobernando bien. Porque su amargura, su prepotencia, su odio, su rivalidad, el querer imponer, está haciendo que varias personas se afecten. Está haciendo que familias se fracturen. Yo no sé si ustedes no han visto videos de cuando el esposo tiene que dejar a la esposa o a la hija. Vi uno, lloraba viéndolo, o sea, no podía. Me imaginaba como si yo tuviera también que desprenderme de mi familia para poder enfrentar una guerra que ni tú pediste jugar, ni estar. Pero son personas que no tienen una actitud sabia.
una actitud que los lleve a la libertad, sino por el contrario, ¿cómo están? Cautivos. Entonces, Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Una forma también de buscar esa libertad que tú necesitas, además de la sabiduría, es ¿cómo? Andar con los mandamientos. Y yo sé que muchas veces nos cuesta, iglesia, porque yo he vivido batallas donde yo digo: el mandamiento 1 sí, pero el 3 no. Dios, el 5 sí, pero el 6 no. Porque no es fácil muchas veces seguir esos mandamientos al pie de la letra. Porque hay batallas que te lo impiden. ¿Sí? Hay batallas que te dicen: no lo hagas. Y es donde tú tienes que decir: bueno, ¿sigo o no sigo? Muchas veces, ¿cuántos tienen de pronto una batalla con su propio orgullo y su propia prepotencia? No es una batalla financiera, económica, no es una enfermedad, no es una pérdida en la familia, no es una situación complicada, sino es una propia batalla con usted misma y con usted mismo. Es una batalla de que usted tiene que decirle: tengo que bajar 2 a esto. Tengo que de verdad doblegarme y dejar el orgullo y la prepotencia que tengo. Y hay un texto bíblico en Gálatas 5:1 que dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces dice: Cristo nos libertó para que vivamos ¿cómo? En libertad. Ya Él te hizo libre a ti, ya Él te libertó, ya puedes vivir en libertad. ¿Qué estás esperando para vivirla? ¿Qué estás esperando para poder ser libre con las cosas que tú tienes dentro de ti mismo? Pero hay que mantenerse firmes y no volver a la esclavitud. Yo no sé si usted es un esclavo o una esclava de su batalla. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces usted ha tenido la oportunidad de ganar la batalla. ¿Y usted qué ha hecho? Dar un paso atrás. Ya la va a ganar y retrocede. Ya la va a ganar y vuelve y se hunde más. Ya la va a ganar y no decide ganarla, sino: no, aquí me quedo, y vuelve y sufre usted. Entonces usted se está volviendo esclavo o esclava de su propia batalla, cuando hay un Dios que hace rato le dijo que lo había liberado. ¿Ve? Primer punto: libertad, actitud sabia de libertad. Segundo, mantenerse firmes y fieles. Eso llevará a que usted pueda pelear la gran batalla. ¿Por qué firmes y fieles? Porque, iglesia, la batalla no es más fuerte que tú. La batalla o el problema por el que tú estás pasando no es más fuerte que tú. Aunque muchas veces tú creas que sí, no lo es. No puede en contra tuya. Entonces hay que mantenerse firmes y fieles. Y yo sé que a veces cuesta. Yo he tenido que luchar con cosas muy difíciles, internas, familiares, emocionales. Y cuesta mucho. Pero si yo no decido mantenerme firme y fiel, yo no gano nunca la batalla. La pierdo. Me quito mi traje, por decirlo así, de guerrera, y lo dejo. Y sencillamente abandono. Hay un texto en 1 de Juan 2:24 que dice: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si usted ya lo sabe, si usted ha tenido fundamentos, y si no los tiene, esta es una iglesia que lo puede ayudar con eso. Aquí hay personas que lo pueden ayudar a pelear con su batalla. Si muchas veces usted siente que no puede solo, acá hay gente que lo va a ayudar a usted a pelear con su batalla. Pero manténgase firme. Y si ya le enseñaron algo desde el principio, sencillamente sígalo haciendo. No se desvíe. No tire la toalla tan fácil, ¿sabe? Y qué mejor que tener una comunión con el Hijo y con el Padre. Dice que el permanecer fieles y firmes nos traerá una comunión con el Padre.
Entonces, además de que estás bien en tu batalla, tienes una comunión. ¿Cuántos aquí anhelan tener una comunión realmente con Dios? Todos, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay batallas más fuertes que otras, como lo decía, pero ustedes tienen que durar más que esa batalla. Ustedes son extremadamente fuertes. Le hablo a las mujeres y le hablo a los hombres, a ambos. Estés sola o no estés sola, o estés solo o no estés solo, no tengas el apoyo de pronto de nadie a tu alrededor, hayas venido hoy diciendo: siento que no puedo con esto. La batalla no es más fuerte que tú. Dios es mucho más fuerte que tu batalla. Amén. Y una de las frases que me llamó mucho la atención en el libro dice: en aquellos momentos donde tu habilidad no te alcanza para permanecer de pie en la batalla, tu fidelidad te sostiene. O sea, esa fue una de las palabras que yo la leí, se los juro que me llegó. O sea, es una frase que me ministra. En aquellos momentos donde tu habilidad no te alcanza, ay, perdón, mi sensibilidad. Pero muchas veces ni porque nosotros podamos lo logramos. O sea, en nuestras fuerzas muchas veces no se puede. Pero la fidelidad que tengo a Dios me sostiene. Entonces, que sepas que cuando sientes que no puedes, hay un Dios que te está sosteniendo y que te está brindando esa ayuda y ese apoyo. Hay un texto en Deuteronomio 31:6 que dice: no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces no temas ni te asustes. Yo hoy vengo a decirte a ti: no tengas miedo de lo que te está pasando. Si tú no le ves solución, si tú no le ves salida, si tú de pronto crees que no vas a lograr eso, no tengas miedo, porque yo estoy segura, de que Dios te va a dar la victoria en esa batalla. Amén. Ahora, tercer punto y último: reconocer que necesitamos estar aferrados a Dios. Ese es el tercer punto para luchar con nuestra batalla. El primero, la actitud. El segundo, el mantenernos firmes. Y el tercero, reconocer que necesitamos estar aferrados a Dios. ¿Y por qué? Porque yo sé que en medio de la batalla uno pierde muchas cosas, ¿sabe? Yo he vivido batallas donde he perdido personas que amo con todo mi corazón. He tenido batallas donde he tenido pérdidas materiales. He tenido batallas donde he perdido tantas cosas, y aún así no me ha importado. ¿Y sabe por qué? Porque de muchas de las que he salido, he entendido que no me importa perder lo material, no me importa perder muchas veces personas que voy a tener que perder en el camino. Lo importante ha sido que yo no me he perdido. Y lo importante ha sido que usted no está perdido. Lo importante es que tú no te pierdas en la batalla, sino que permanezcas como firme, pero que reconozcas que realmente como seres humanos tenemos una necesidad infinita de Dios, porque sin Él no hay batalla que podamos luchar, sin Él no hay batalla que podamos ganar. Y hay un texto en Apocalipsis 21:4 que dice, 21:4, Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.
O sea, ¿cómo es que dice ahí que Él te quitará toda lágrima, sabes? Que quitará el dolor, que quitará lo malo, porque ya todo ha pasado. Y yo no sé si usted a veces ha necesitado un abrazo en un momento difícil, pero no lo tiene, porque a mí también me ha pasado. Oro por algo y no me sale, o quiero algo y no se me da, o necesito el abrazo de alguien y no está esa persona. Y decir que Dios es el que seca mis lágrimas. Yo no sé por qué estoy tan sensible, me perdonarán. Tengo una sensibilidad hoy terrible. Pero el llamado que yo les quiero hacer el día de hoy es a que necesitamos humillarnos ante Él. Estas batallas que estamos viviendo hoy, que ustedes han vivido y que más adelante se seguirán viviendo, porque no es solo de hoy, nos hacen considerar al llegar a este punto y reconocer que necesitamos de Él. Reconocer que necesitamos humillarnos ante Él, reconocer que tenemos una necesidad de Él, que somos dependientes totalmente de Él, que no somos autosuficientes, ¿sabe? Que no podemos solos, porque a eso también le decía que usted tiene que ser libre de su prepotencia y de su orgullo, porque muchas veces nos creemos los meros, los que más podemos. Dios, no, si eso no me sale, yo puedo. Yo veo cómo salgo adelante. Y a veces ese propio orgullo no te deja avanzar tampoco a ti. Y a veces el no reconocer que es importante. Y hay un texto en Eclesiastés 7:14 que dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿A qué se refiere este texto? A que todo proviene de Dios, a que todo proviene de Él. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno que te pasa, Él ya sabe la batalla que tú estás viviendo. Él ya sabe lo duro que te ha tocado. Él ya sabe el dolor que tú estás sintiendo. Él ya sabe que incluso hoy entraste a este auditorio diciendo: no puedo más con esta batalla. No puedo más. Me siento cansado o cansada. Hay otra frase. Siempre lloro cuando digo la frase, pero que dice: nadie puede agarrarse de la mano de Dios sin reconocer que necesita estar aferrado a Él. Nadie puede agarrarse de la mano de Él sin que reconozca que lo necesita. Hoy es una mañana para que tú reconozcas que necesitas a Jesús, que realmente necesitas a Dios en tu vida, que nada de lo que hagas, por muy bueno que creas que te va a salir, si no lo tienes a Él, no tienes absolutamente nada. Nada. Y que, como dice el libro, para los que de pronto lo leyeron, decía: lo único necesario para ser grande es reconocer que somos pequeños. Lo único que necesitas para tú ser grande es reconocer que eres pequeño, que sin Él no puedes nada. ¿Sabe? Yo creo que hoy es una mañana para que le entreguemos nuestra batalla al Señor. Hoy es una mañana para que, si usted necesita que le ayuden con su batalla, también levante su mano para que nosotros podamos orar por la batalla por la que usted está pasando. Hoy es un día para que, si usted ya ganó la batalla, ayude a otro.
que está pasando por una batalla igual o peor que la suya. Pero es una mañana también para reconocerle a Él, para pedirle perdón por las veces que no lo hemos reconocido.